Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Lilibet Melo Hernández. Somos el grupo número 6 y está conformado por Vianey Mafla, Giovanni Rodríguez y Jason Maldonado. En el día de hoy vamos a presentar nuestro debate teniendo en cuenta que estamos en un contexto rural y pues posiblemente se presenten dificultades con la conexión. Entonces damos inicio. En este debate analizaremos el modelo instruccional ADI, el cual nos permite tener experiencias educativas mediante la TIC. Este análisis lo haremos a partir de nuestro contexto educativo en la institución educativo Soto Fuentes, ubicado en el corregimiento de Chimila, municipio El Copey, Cesar. Para profundizar, los dejo con mi compañera Vianey Mafla. Gracias, profe Lilibet. Para dimensionar el reto debemos entender nuestro entorno. Nuestra institución se encuentra ubicada en zona rural, lo que implica desafíos particulares en conectividad y acceso a la tecnología. Trabajamos con un grupo de 18 estudiantes de tercer grado, quienes vienen presentando dificultad en la lectoescritura. La creación de este OVA no es un capricho, es una necesidad pedagógica urgente para motivar a estos niños, cerrar brechas y ofrecerles herramientas interactivas que hagan el aprendizaje significativo en su propio contexto. Entendiendo el contexto, abrimos paso a los argumentos. Entonces le damos la palabra al profesor Giovanni. Gracias, moderadora. Compañeros, ante un reto de la lectoescritura en un contexto rural de 18 estudiantes, no debemos improvisar. El modelo ADIE es un diseño instruccional más utilizado en educación porque proporciona una estructura sistemática para planificar, desarrollar, implementar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje. Es ideal porque organiza de manera rigurosa y sistemática todo el proceso. Además, permite establecer objetivos sumamente claros desde su primera fase y planificar actividades secuenciadas de las más simples a las más complejas en el diseño. Nuestra primera gran fortaleza de ADIE es que facilita la planificación estructurada del OVA. Sabemos exactamente hacia dónde vamos. La segunda fortaleza es que garantiza la coherencia entre objetivos, contenidos y evaluación. Los contenidos se diseñan de tal manera que respondan directamente a las debilidades de la lectoescritura detectada y a la evaluación final, que es la que mide estrictamente esos objetivos. Ahora nuestra compañera Vianey complementa la postura sobre el ADI. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay contrapartes. Adelante, profe. Así es, profe Lilibet. Siguiendo la línea del profesor Giovanni, la tercera fortaleza de ADI es su evaluación formativa, que permite realizar un seguimiento continuo al proceso del aprendizaje del estudiante. En cada etapa, además, contamos con una cuarta fortaleza. Por su naturaleza constante, favorece la mejora permanente de los recursos educativos. Sin embargo, debemos ser analistas objetivos, debemos reconocer sus limitaciones. Si no lo manejamos con flexibilidad, ADI puede resultar un modelo rígido que se adapta con dificultades a los ritmos individuales de los 18 estudiantes del grado tercero.
Además, requieren un tiempo considerable para su planificación y desarrollo. Y corremos el riesgo de centrarnos más en la estructura perfecta del software que en las experiencias vivenciales del estudiante en un aula multifuncional. Muchas gracias. Agradecemos a los expositores. Ahora pasamos a una parte crucial de esta controversia, ya que contamos con espectadores que han estado muy atentos a este debate. Entonces, en esta sede notamos las necesidades en la sede de Chimila, por lo tanto pasamos a las preguntas y a los comentarios. Buenas noches, panelistas y moderadora. Un placer estar aquí en este evento. Escuchando al profe Giovanni, me queda clara la estructura de ADI. Sin embargo, estamos hablando de un contexto rural en el municipio del Copey. Mi pregunta es para usted, profe Giovanni. ¿Cómo garantiza un modelo tan estructurado como ADI que un niño de grado tercero, que ya tiene apatía o dificultad para la lectura, se conecte emocionalmente con el OVA, si el modelo se enfoca tanto en los objetivos y a la estructura? Buenas noches, profe Jason. Excelente pregunta. Precisamente en la primera fase de ADIE, que es el análisis, en esta fase se identifican las necesidades de aprendizaje, las características de los estudiantes, el contexto educativo y los recursos disponibles. La estructura no pelea con la creatividad, al contrario, al tener los objetivos claros, la fase de desarrollo nos permite diseñar elementos lúdicos como la gamificación o historias locales de Chimila, con la certeza de que pedagógicamente van a funcionar y no se quedarán solo en entrenamiento. Ok. Gracias, profe, por esa respuesta tan asertiva. Me queda muy claro cuál es la estrategia y hacia dónde gira o el rumbo de su propuesta con este modelo. Ahora esta pregunta va dirigida a la profe Vianey. Profe, usted mencionó que hay unas limitaciones en ADIE y es el tiempo considerable que exige su rigidez. Si el diseño instruccional centrado en el aprendiz prioriza la experiencia inmediata, la flexibilidad y las necesidades cambiantes del alumno en el aula, ¿no cree que para estos 18 niños sería más beneficioso adoptar directamente un enfoque centrado en el aprendiz en lugar de la rigidez de ADIE? Buenas noches, profe. Es un debate muy válido. El diseño centrado en el aprendiz es fascinante, porque el estudiante es el centro del proceso. Sin embargo, las debilidades de irse directo a ese enfoque sin una estructura base en un entorno rural es la falta de andamiaje. Si no estructuramos bien el OVA, corremos el riesgo de dispersar los esfuerzos de la lectoescritura. Lo ideal para mí en la institución educativa Rafael Soto Fuentes no es desarrollar un ADI, sino usar una estructura organizada con el cascarón seguro, pero con principios de diseño centrados en el aprendiz. Extraordinarias reflexiones. Como conclusión de este primer bloque, nos queda como evidencia que ADI nos ofrece un mapa de navegación seguro, ordenado y coherente, lo cual permite que el OVA tenga rigor pedagógico en el contexto rural y en las necesidades de lectoescritura. Esto nos exige que debemos flexibilizar esas estructuras para que el verdadero protagonista sea el estudiante.
Por ende, agradecemos a los espectadores y también a los expositores y damos por cerrado este espacio. Retomamos este espacio de debate. En el bloque anterior analizamos la estructura y el rigor del modelo ADI. Ahora nos adelantaremos en una postura alternativa de corte más humanística para hablar del diseño institucional centrado en el aprendiz y su viabilidad en el grado octavo de la institución educativa Rafael Soto Fuentes. En este sentido, le cedo la palabra al profesor Jason Maldonado. Muchas gracias, profe Vianey. Bueno, a diferencia del enfoque puramente estructurado y a veces rígido ADI, el diseño instruccional centrado en el aprendiz nos plantea una mirada mucho más humana, flexible y sumamente oportuna para la realidad que vivimos en el aula del grado 802. Tenemos un grupo de 25 estudiantes que viven en una zona rural. Son chicos hiperactivos, muy conversadores y con lapsos de atención cortos. En un escenario así, las clases magistrales largas son una invitación directa al desorden. Por ello, este enfoque proponemos procesos esenciales que podemos ejecutar de manera completamente offline, es decir, sin internet. La clave está en sustituir el dictado por proyectos prácticos y estudios de caso. Para el grupo, la adaptación consiste en diseñar retos vinculados directamente a su entorno rural. Puede ser la agricultura, la economía local y el medio ambiente. En lugar de explicar conceptos de forma abstractos y en el tablero, les planteamos un problema de la comunidad para que propongan soluciones. Esto absorbe por completo la atención de estos estudiantes porque ven la relevancia inmediata de lo que están aprendiendo. Interesante su aporte, profesor Jason. La profesora Lilibet, desde su perspectiva, ¿cuáles son las ventajas tangibles de aplicar el modelo centrado en el aprendiz en un contexto como el grado octavo? Las ventajas son enormes porque nos ayudan a controlar 3 problemas principales. El primer problema es mitigar la conducta. Al mantener 25 estudiantes ocupados con actividades dinámicas, colaborativas, roles activos, ayuda a reducir drásticamente el tiempo break, es decir, el tiempo muerto. Ya que este tiempo lo que ocasiona a los estudiantes es que ellos cometan indisciplina y conversaciones dispersas. En segundo lugar, no depende de la tecnología. Aunque teóricamente el DICA apoya el aprendizaje en línea, sus principios también son aplicables en entornos offline y presencial, mediante guías, debates, proyectos de campo. Entonces, al no tener internet, no es una barrera para centrar el diseño del estudiante. Y tercero, mejora la retención y el interés. Entonces, estos chicos que son de zonas rurales suelen conectar mucho mejor la educación cuando se respeta su cultura y se vinculan con ejemplos de la vida cotidiana. Es decir, si yo le digo a los estudiantes, bueno, vamos a llevar todo el vocabulario que conocemos de la parte de agricultura a inglés, a ellos les va a parecer interesante y lo van a hacer. Entonces, esto ayuda que el aprendizaje no sea lejano, sino que se convierta en algo propio. Bien. Todo modelo tiene su contraparte.
abrimos el espacio para nuestro espectador, quien planteará sus dudas respecto a la viabilidad real de este enfoque en un aula tan compleja. Profesor Jason, ¿cómo responde el enfoque DICA a estas limitaciones? Bueno, pues son los retos reales del día a día y el modelo lo tiene previsto en 3 grandes soluciones. Primero, para el control del aula y del ruido, vamos a utilizar la estrategia del aprendizaje colaborativo. Bueno, al principio pues va a generar de forma natural, pero ese ruido es de dicho trabajo. Tenemos una solución para ello. Hay que utilizar reglas de juego claras antes de iniciar la clase, utilizando herramientas no tecnológicas. En este caso, utilizaríamos señales físicas o un semáforo de ruido en el tablero para autorregular el volumen del grupo. Para otra problemática como es la exigencia de mayor planeación previa, entonces, ¿qué hacemos? Adoptamos los contenidos al contexto rural. Eso toma tiempo, es verdad. La solución es diseñar una estructura o planilla de retos semanal que se mantenga constante. Y así el profesor solo cambia los contenidos del problema y los estudiantes pues se acostumbran rápido a una rutina de trabajo, ahorrando tiempo a mediano plazo. Por último, para la resistencia inicial y la apatía, los alumnos acostumbrados a la distracción pueden rechazar el rol activo al principio. Superamos esto incluyendo elementos lúdicos o pequeños incentivos no tecnológicos, hago la aclaración, como misiones, roles específicos dentro del grupo y puntos de equipo. Así los enganchamos desde el principio hasta el final. Muy bien, profesor Jason, excelente su aporte. Nos queda claro que el diseño institucional centrado en el aprendiz no busca la perfección técnica del recurso, sino la transformación de la dinámica de la clase. Frente a la estructura ADI, el DICA ofrece al grado 802 una alternativa activa y contextualizada que transforma el movimiento y la energía del estudiante en su principal motor de aprendizaje. Muchas gracias a nuestros expositores y al espectador por sus valiosas preguntas.